los secretos, las historias de amor, las traiciones y alianzas que escribieron nuestra historia y continúan presentes en nuestra realidad. Monarquías y sus secretos, un podcast de Fernanda Lucio. Hola, bienvenidos al segundo episodio de mi podcast Monarquías y sus secretos. En este episodio vamos a platicar sobre Ana Bolena. Ana Bolena fue reina consorte de Inglaterra, la más famosa amante de la historia, segunda esposa de Enrique VIII y madre de una de las mejores y más grandiosas reinas de Inglaterra, Elizabeth I. Ana nació en una buena familia aristócrata, pero que no era lo suficientemente importante como para que se guardara récord de la fecha exacta de su nacimiento. Ana, junto con sus dos hermanos, nacieron en Norfolk de Thomas Boleyn, conde de Wiltshire, y de Lady Elizabeth Howard. El padre de Ana era un talentoso diplomático embajador de Inglaterra en el Sacro Imperio Romano Germánico. Como embajador, impresionó tanto a la hija de Maximiliano I, Margarita, que ésta le ofreció un lugar para sus hijas en su corte. Así, Ana, de 12 años, viajó hasta Holanda, de donde Margarita era regente, para formar parte de las damas de compañía de Margarita. Ana era una adolescente muy educada en varias materias, incluyendo matemáticas, danza, bordado, música, administración del hogar y canto. Una vez en Austria, su conocimiento y estudios aumentaron considerablemente, pues Margarita era una princesa muy culta y preparada y curiosa para su época. Margarita compartió con Ana sus ideas feministas sobre la Ilustración y el protestantismo. Ana respondió muy bien a este ejercicio y dejó impresionada a la princesa, quien incluso escribió al padre de Ana para agradecer el haberle enviado a una joven tan carismática e inteligente y complaciente como Ana, a quien ella llamaba la Petite Boleyn. Después de 18 meses en Austria, a Ana le fue dada una posición de mucho más prestigio, como dama de compañía de María, hermana de Enrique VIII, quien se iba a casar con Luis XII de Francia. Pero el matrimonio duró muy poco, solo 3 meses, pues Luis murió y María regresó a Inglaterra. Sin embargo, Ana permaneció en Francia, pero ahora como dama de compañía de la futura reina de Francia, la quinceañera Claude. La hermana de Ana, María, la acompañó por un tiempo en Francia. María era considerada como la hermana más bonita, mientras que Ana era identificada como la más astuta. María también era conocida por ser muy coqueta, incluso con el rey Francisco I de Francia, por lo que su papá la mandó llamar de regreso a Inglaterra, donde inició un amorío con el mismísimo Enrique VIII, que en un futuro sería el esposo de su hermana. Así de complicado está este asunto. Ana permaneció en Francia por 7 años, donde desarrolló el gusto por el arte, la moda y la poesía. Y se decía que también sobre los romances de la corte francesa. Pero esto era mentira, ya que Ana siempre permaneció al lado de Claude en sus múltiples embarazos, lo cual le dejaba muy poco tiempo. Y este tiempo lo invirtió para desarrollar una amistad muy cercana con la hermana de Francisco, Margarita de Navarra, quien era una mujer muy preparada y que apoyaba el movimiento protestante y que aumentó las convicciones de Ana sobre este tema. A los 21 años, Ana fue llamada de vuelta a Inglaterra para casarse con su primo James Bolter. Pero el compromiso nunca fue concretado, pues su padre vio a futuro un mejor partido cuando Ana fue invitada a formar parte de las damas de compañía de la reina de Inglaterra, Catalina de Aragón. Desde su presentación a la corte con un vestido blanco con detalles dorados, llamó la atención de varios hombres. Ana tenía una figura espectacular, con cabello negro y grandes ojos. Los historiadores se debaten su belleza, pero coinciden en que su principal atractivo era su inteligencia y carisma. Pronto se volvió la más popular de la corte y su estilo francés era la envidia de todos. Muchos hombres la cortejaban, pero solo a uno le hizo caso, Enrique Percy, hijo del conde de Northumberland. Percy era un muy buen partido para el estatus de la familia de Ana, pues tenían una mejor posición que ellos y convertiría a Ana en condesa. Además de que ellos en realidad se agradaban, lo que era muy raro en matrimonios nobles de esos tiempos. Pero el papá de Ana se opuso y se terminó el compromiso. Ana no tenía de qué preocuparse, pues al poco tiempo captó la atención de un pez mucho más gordo, el rey de Inglaterra, Enrique VIII. Y pues,
Si comparamos de condesa a reina, hay mucho camino. Ana, a diferencia de las otras amantes del rey, incluyendo a su hermana María, que pronto terminaban en la cama de Enrique, se hizo del rogar y se negó a acostarse con él. Incluso en un punto abandonó el castillo y regresó a su casa huyendo quizás de la tentación o del miedo a rechazar al rey. Pues los historiadores debaten en cuál era la verdadera razón por la que Ana no respondía a los tratos del rey, que podía ser por un lado el jugar este juego de coqueteo y asegurar su lugar como reina, o que en realidad ella no quería nada con él y simplemente se estaba huyendo de él, ¿no? Y al final pues se vio acosada por él y forzada por él y por su familia para dar el sí, ¿no? Podríamos decir que esto se trata de un Me Too del siglo XIV. Pero bueno, eventualmente Ana aceptó casarse con el rey. Y como les platiqué en el episodio pasado, Enrique estaba casado con Catalina de Aragón y ya llevaban 17 años, pero no había podido procrear con ella un hijo varón. Y ya habían pasado los años fértiles de Catalina, por lo que Enrique empezó a mirar a otros lados y se obsesionó con Ana. Así que decidió anular su matrimonio y acudió al Papa para hacer esto. El argumento para anular el matrimonio era que Catalina había estado casada con su hermano mayor, Arturo de Gales, y había consumado el matrimonio, y por lo tanto el segundo matrimonio era nulo. Sin embargo, como ya sabemos, Catalina de Aragón juró y perjuró que en la noche de bodas con Arturo no pasó nada y que por lo tanto no existía ese matrimonio. El Papa Clemente le dio la razón a Catalina, obvio también por un poco de presión ahí de Carlos V, y no concedió la anulación. Para esto tardaron 7 años. 7 años en los que Enrique tuvo que esperar para casarse y consumar su amor con Ana. 7 años que acercaron a Ana a los 30, que en ese entonces eran considerados como la mitad de la esperanza de vida de una persona, o sea, que se estaba haciendo vieja. Ana, al contrario de Catalina, era gran embajadora y creyente del movimiento protestante, e influenció a Enrique para hacer del protestantismo la religión oficial de Inglaterra y así poderse divorciar a sí mismo de Catalina. Y pues a Enrique le pareció una idea increíble: separarse de la Iglesia Católica y autoproclamarse la cabeza de la Iglesia Anglicana. Y esto continúa vigente hasta ahora, pues al día de hoy, la reina de Inglaterra, Elizabeth II, es considerada todavía la cabeza de la Iglesia Anglicana. Para entenderlo mejor, podemos compararlo con la jerarquía de la Iglesia Católica, en la cual la reina de Inglaterra, o el monarca en turno de Inglaterra, está en la misma posición que el Papa dentro de la Iglesia. Aquí también me parece muy curioso e importante de destacar que esta religión se fundó por el capricho de divorciarse y, sin embargo, sigue estando muy mal visto, o hasta el 2018 estaba muy mal visto que el rey o reina o algún miembro de la familia real se casara con un divorciado o se divorciara. Y este tipo de prejuicios incluso cambió la línea sucesoria y la historia de Inglaterra, pues empezando por Eduardo, quien abdicó en favor del papá de la actual reina Elizabeth II, por casarse con el amor de su vida, Wallis Simpson, quien era 2 veces divorciada. Después Carlos con Lady Di, quienes al final se separaron y Carlos terminó casándose, estando divorciado, y él va a ser la cabeza de la iglesia cuando se muere Elizabeth. Será un divorciado casado con Camila, quien también es divorciada, ¿no? Parece que ha cambiado un poco el tema, pues ya dejaron a Harry casarse con Meghan Markle, quien es divorciada, aunque como podemos ver no les ha ido muy bien. Pero bueno, regresando al siglo XIV, Enrique obligó a todo su pueblo a convertirse al protestantismo y reconocerlo como la cabeza de la iglesia. Aquellos que se negaban eran condenados a muerte, por lo que los católicos comenzaron a ver a Ana como el enemigo, e incluso la acusaron de bruja, alegando que tenía 6 dedos en un pie, lo cual era completamente falso. En noviembre de 1532, después de una visita exitosa a Francia con el viejo amigo de Ana, el rey Francisco I, Ana por fin fue a la cama con Enrique y se casaron al poco tiempo. Pero ojo, aún no se había concluido el trámite del divorcio con Catalina,
por lo que se considera que el rey fue un bígamo por un tiempo. Pero ya no podían esperar porque Anne rápidamente había quedado embarazada y debían asegurar la legitimidad de sus hijos. Incluso por eso la fecha del matrimonio es desconocida, ya que fue ocultada por esta razón. El divorcio de Catalina concluyó en mayo y para junio, Ana, visiblemente embarazada, fue coronada en Westminster. La corona de San Eduardo fue colocada en la cabeza de Ana, a pesar de que únicamente había sido utilizada por reyes de sangre. Pero seguramente esto fue para simbolizar la coronación del bebé que llevaba en su vientre, quien creían sería el futuro rey de Inglaterra. En septiembre dio a luz, pero para la desgracia de Enrique era otra mujer, Elizabeth. A pesar de eso, seguían muy enamorados y contentos, pues confiaban en que vendrían más embarazos con varones. Elizabeth fue educada, lejos de la corte, y como una princesa protestante por su madre. Tras la muerte de Catalina, Ana intentó reconciliarse con la primera hija de Enrique, María, pero ella la rechazó, y con justa razón, pues la odiaba por ser la amante que tomó el lugar de su madre. La muerte de Catalina, lejos de ser una buena noticia para Ana, representaba un riesgo, pues Enrique podría disponer de su nueva esposa en búsqueda de un heredero varón, y dicho y hecho, Enrique comenzó un amorío con Jane Seymour, quien más tarde terminaría siendo su esposa. Ana, a diferencia de Catalina, no pudo soportar las aventuras de Enrique, lo cual solo aumentó la tensión en el matrimonio e hizo que Enrique la resintiera. Por suerte, quedó embarazada al poco tiempo nuevamente, con la esperanza de que por fin tuviera un varón, y las cosas se calmaron un poco. Pero, durante una feria de caballeros medievales, Enrique sufrió un accidente que lo dejó inconsciente por más de 2 horas, y todos creyeron lo peor, pero sobrevivió, dejándolo dañado para siempre de la rodilla, lo cual limitaría sus actividades físicas, incluyendo la cacería y el atletismo, para siempre, y provocaría el sobrepeso del monarca. De igual manera, se cree que por este accidente sufrió varias convulsiones que generaron los ataques de ira, el mal genio y la esquizofrenia del rey durante su reinado. Sin embargo, existen registros de estos eventos antes del accidente, por lo que se puede decir que únicamente se agravaron tras el accidente, no que fueron consecuencia del accidente. Ana se espantó muchísimo por el accidente, tanto que sufrió un aborto natural y perdió al bebé. Y esto fue la gota que derramó el vaso. Y los detractores de Ana, encabezados por Thomas Cromwell, utilizaron la oportunidad para acusarla de adulterio, con un músico, confeso bajo tortura, y con 4 hombres más, incluyendo el mejor amigo de Enrique y el hermano de Ana, Jorge. Porque claramente estaba bien visto que el rey pusiera el cuerno, pero nunca al revés, ¿no? La reina no podía tener amoríos, a pesar de que era conocido que Enrique los tenía. Pero bueno, Enrique, muy a su conveniencia, creyó todo, y a solo 2 años de matrimonio encarceló a Ana por adulterio en la Torre de Londres. Ana fue juzgada y condenada por adulterio e incesto, y pidió al rey perdón por esto. A pesar de no ser culpable, le pidió perdón. Y Enrique se lo negó, así. Se lo negó a la mujer por la que había movido cielo, mar y tierra, se había separado de la iglesia, se había divorciado y había desterrado a su primera esposa, la cual sí amó en un momento, pero obsesionado por tener un hijo varón, la condenó a muerte. Ana hizo la paz con la muerte, incluso escribió un poema estando en la Torre de Londres, que esta torre era el calabozo principalmente de los enemigos de la corona. Este poema se llamaba Oh Death, Rock Me to Sleep, que se puede traducir como Muerte, arrúllame hasta dormir. La ejecución de Ana fue programada un día después de la ejecución de los 5 hombres que fueron acusados de cometer adulterio con ella. La forma de ejecución de Ana sería la misma que la de los hombres, quemada. Sin embargo, el benévolo Enrique le concedió una muerte menos dolorosa, decapitada. Así, con dignidad entre comillas, antes de morir, Ana dio un discurso sobre su inocencia y su amor hacia Enrique. ¿Por qué? I don't know. Y una vez ejecutada, fue sepultada en una tumba sin nombre en la capilla de la Torre de Londres. Fue hasta 1876 que remodelaron la capilla y descubrieron sus restos, así como descubrieron que no tenía 6 dedos. Después de esto, se identificó la tumba con su nombre en un piso de mármol. A los 4 días de la muerte de Ana, Enrique se casó con Seymour.
lo cual no era raro después de que se lo había hecho a Catalina. Seymour por fin le dio a Enrique el hijo varón que tanto esperaba, el futuro Eduardo VII. Lo que Enrique no sabía es que Eduardo no viviría mucho tiempo, pues subió al trono a los 7 años y a los 2 años falleció, pues era un niño muy débil y enfermizo. Quien sí llegó a ser reina hasta ese momento, más tiempo que cualquier otro monarca, fue la hija de Ana, Elizabeth I, quien incluso había sido declarada como bastarda tras la muerte de su madre, pero que logró demostrar su derecho legítimo a estar en el trono. Así que esta podría considerarse que fue la mejor venganza de Ana para Enrique y para todas las esposas que tuvo, ¿no? Una mujer terminó siendo la heredera de los Tudor y la última Tudor en el trono de Inglaterra. En el siguiente episodio les voy a platicar la historia sobre esta grandiosa reina. Mientras tanto, espero que les haya gustado mucho esta historia y los invito a que me sigan escuchando en el siguiente episodio. Bye.